Bueno, disculpe, me había olvidado de empezar a grabar, pero igual esta primera parte era muy introductoria, así que seguimos. Bueno, entonces estábamos haciendo, ¿no es cierto?, el repaso del set de instrucciones. Básicamente, bueno, había mencionado un poquito para atrás simplemente para que quede grabado lo que era estamos usando el set de instrucciones de ARM, como repaso nomás de lo del año pasado. Habíamos mencionado que este juego de instrucciones, este ejemplo de instrucción, representa todo un conjunto de instrucciones grandes del tipo R, que son un montón de instrucciones. Y bueno, que justamente la simplicidad, esta estructura fija, de que hay poquitos registros y siempre el mismo tipo, es lo que va a facilitar la multiplicación de pipeline. Por ejemplo, si ustedes comparan este set de instrucciones, que es el tipo RISC, ¿se acuerdan que es RISC, no? Reduce Set Computer. ¿Sí? Por ejemplo, el CISC, por ejemplo, en las computadoras de Intel, a lo mejor uno puede tener instrucciones mucho más complicadas, pero en el fondo, hoy por hoy, los 6 instrucciones más complicadas compilan después a una instrucción de reducir, para poder implementar las cosas que vamos a ver a continuación del curso. Bueno, bien, habíamos mencionado que tenemos los 32 registros, un registro en particular que era para el 0, ¿sí? Bien, una cosa que queríamos discutir siempre es ¿por qué 32 registros? ¿Por qué no 128 registros, 256 registros? Bueno, porque hablando de performance, el clock de la computadora, por lo menos para la época esta que se hizo esto, básicamente cuando ustedes van a leer un registro, un flip-flop, y en el momento que yo le pongo el pulso para que salga la salida, digamos, la información, tarda un tiempito, ¿me entienden? Para que ese tiempo pueda seguir el clock de la computadora máximo de la época, no se podía poner más de 32 registros, ¿me entienden? Básicamente un banco de registro es una memoria. Sería la memoria caché de primer nivel que tiene el procesador. Obviamente, mientras más chiquita, más veloz. Pero el problema es que es chiquita. ¿Entienden? Entonces, y generalmente nosotros necesitamos datos más grandes. Justamente, nosotros después que veamos todo el pipeline, vamos a empezar a ver todo lo que es la jerarquía de memoria, porque la parte central que define la velocidad de la computadora tiene más que ver con la memoria que con el procesador. Así. O sea, la memoria define mucho la velocidad. Entonces, esto de 32 registros es porque, bueno, justamente esto, un banco de memoria, mientras más chiquito, más rápido es, y en definitiva, por otro lado, tenemos que, de acuerdo a la tecnología que estamos utilizando, el clock tiene una frecuencia máxima. Entonces, al momento que se creó esto, en set de instrucciones, los diseñadores dijeron, bueno, no tiene sentido diseñar un banco recto de 32 registros, porque si no empezaremos a enlentecer el clock de la computadora. ¿Se entiende? Si lo al momento. ¿Entiende? Entonces es como una cuestión de costo-beneficio. Y si alguien se pone una forma de hacer un banco de registros que se aguantara a una velocidad más alta, bueno, tendríamos más registros internos. Sí, porque sería lo que puede llegar a la velocidad de la computadora. Bueno, respecto de digamos, si bien los registros son totalmente de propósito general, hay algunos registros de propósito específico, por ejemplo, este registro 31, ¿sí? Y otros registros que están como, en realidad, bueno, hay algunos que tienen funciones fijas por hardware y otros son más bien convenciones de software, ¿me entienden? De compiladores, ¿sí? Creo que el link register está fijo, hay una instrucción que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando uno hace un call, era como una especie de, sí, saltar, es como un salto con una dirección que almacena una dirección de retorno para poder volver, digamos. Porque si yo salto y no sé de volver, no puedo volver más a una subrutina. Entonces, este link register yo creo que está fijo por hardware, pero podría en principio no estar, ¿entienden? Podría ser cualquier registro, podría cumplir cualquier rol. Pero
Bueno, después, por ejemplo, el stack pointer tiene también mucho que ver con el llamado a funciones, subrutinas, ¿se acuerdan? Porque yo, básicamente, cuando llamo una rutina, cambio el contexto, ¿me entienden? Y básicamente el contexto son el estado de mis registros y mis banderas, ¿sí? Si yo me voy a otra rutina, en realidad, si yo quiero volver y no caer en Narnia, como quien dice, tengo que tener salvado todo el estado de mis registros, ¿se entienden? De mis registros, mis banderas. Eso se guarda en el stack, ¿se acuerdan de eso? O no se acuerdan mucho. Se guarda en el stack y para manejar el stack necesitamos un puntero stack, ¿sí? Seguramente lo deben usar en muchas cosas el stack, ¿no es cierto? Es básicamente, el stack es una estructura tipo LIFO, last in, first out. ¿Entienden? El último que entró es el primero que salga. ¿Mm? Es como una estructura así. Entonces es utilizable. El frame pointer en realidad es como para facilitar la aritmética con el stack. Es como que tiene la... Porque el stack se va moviendo todo el tiempo, digamos, ya sea que esté dentro o fuera, digamos, es como si fuera una foto del stack pointer en el momento que entro a una subrutina. Entonces como que hace un poco más fácil llamémosle la aritmética del stack pointer. ¿Mm? El frame pointer. Bueno, y el resto, digamos, en general son convenciones, ¿no es cierto? El X0, X7, que antes comenzábamos. Por defecto, el compilador, estamos hablando de compilador tipo, por ejemplo, de Assembly, ¿no es cierto? ¿Ustedes han compilado C o en Assembly también? Solamente C. En Assembly, ¿cierto? Pero ustedes podrían tener un programa en C que compile. Como paso intermedio llegaría a Negre 8 o a de 8 y después va al lenguaje máquina. Entonces, en general, todo lo que son las rutinas que tienen argumentos de entrada salida, se ponen siempre en el X0, X7. Este X8 no me acuerdo en ese momento bien que lo que veo, la fecha precisa. Bueno, de X9 a X15 son los temporarios, que son básicamente... ¿Por qué decir temporarios? Porque, bueno, los temporarios supuestamente no es necesario salvarlos en el stack, al principio. Bueno. Después tenemos otros, por ejemplo, el X27 sería los controles temporales que hay que salvarlo. Y los otros son algunos registros específicos, que lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos en detalle el sistema de excepciones e interrupciones de la computadora. Los saltos, bueno, eso, para que se vayan acordando un poquito. Bueno, ustedes, de nuevo, a esta altura tienen que ser capaces entonces de entender, básicamente, de acuerdo a la tablita anterior, cómo compilaría un código C. Posiblemente ustedes compilen algún programa en C, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera entenderían por qué algunas cosas se guardan en temporales y otras cosas se guardan en registros salvados en determinados lugares, siguiendo un poco esta convención. O sea, si bien el compilador se podría hacer de cualquier manera, pero se trata de seguir ciertas convenciones del uso de los registros. ¿Está bien? Porque si no, sería muy complicado pasar de un sistema a otro, un compilador a otro y demás cosas. Bueno, de nuevo nos quedamos rápidamente sin registros, si por la mitad apenas crece un poquito, típicamente cuando tenemos un array. Entonces, para manejar array tenemos las instrucciones estas de tipo LDUR y STUR. LDUR sería, por ejemplo, acuérdense que típicamente se utiliza un puntero. Acuérdense que ustedes habrán visto un arreglo, básicamente es un puntero. El nombre de arreglo es puntero al inicio. Este sería el X22, en este caso está dando el puntero al inicio, y acá sería como el índice. El índice, ¿no es cierto?, dentro de ese arreglo. ¿Está bien? Índice dentro de ese arreglo. Y acá el lugar donde se va a guardar. Esto básicamente significa el contenido de la posición de memoria que está apuntada por X22 con 1164. Fíjense que hay que poner, por ejemplo, el registro A
arranca en el 22, este 64 es porque cada posición, digamos, cada registro tiene 8 bytes. Y se acuerdan que la memoria está granularizada un byte por dirección. Un byte, una dirección de memoria. Otro byte, otra dirección de memoria. O sea, si yo tengo un registro que tiene 8 bytes, son 8 direcciones de memoria. Por eso, el primer byte empieza desde la 0 hasta la 7, y el octavo empieza desde la 64 para adelante. ¿Entienden? ¿Siguen ese cálculo? Va de la 64 para adelante. Si yo digo el número 12, 12 por 8 es 96. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos básicamente todo lo que son las operaciones de estas de memoria. Tenemos el LU y el STUR. También hay unas variantes que era para mover. Esto sería un doble word. Doble word. Después, perdón, sí, después para mover de 32, de 16 y de 8. Hay variantes de estas introducciones que tienen, bueno, para mover datos de distinto tamaño. Bueno, otro tipo de instrucciones eran las que tenían un operando inmediato. Esta ahí es de inmediato, ¿sí? Y bueno, este tipo de instrucciones son muy útiles, ¿por qué? Porque yo quisiera sumarle una constante a un registro y no tengo este tipo de instrucciones, tendría que cargar primero una de memoria a un registro, un valor, después de ese valor, cargarlo al otro registro, sumar la cuestión sería mucho más largo. Este es un caso típico donde yo siempre necesito sumar una constante a un registro. Bueno, entonces tiene la instrucción de ese tipo. Bueno, obviamente no vamos a repasar lo que son los números binarios, complemento a 2, pero se supone que ya lo saben, ¿no? Si no, repásenlo ustedes. Bien. Sí, la repaso por las dudas. No sabría el tema de la extensión de signo. Bueno, igual ya como repasado cuando vimos un poco el tema de Verilog. O sea, el tema de Verilog lo dejo ya para que los profundicen que tienen el practice. No se me acuerdo lo que puede, ¿eh? Pero básicamente acuérdense que el bit de signo, por ejemplo, en el caso del 8 bit, es este, y esto para hacer 1. Y la ventaja de usar el complemento 2 es que simplemente yo lo que tengo que hacer es repetir el bit de signo que obtengo la misma representación del número con más bits. ¿Sí? Entonces, si una operación típica, no se lo olviden. Bueno. Entonces, digamos, hay, por ejemplo, cuando yo cargo un byte de memoria a un registro, tengo dos opciones: extenderlo el bit de signo o extenderle ceros a partir de ese byte, ¿se entienden? Entonces, ahí es importante tener ese concepto para no tener estas dos variantes de instrucciones. Si yo traigo un byte de memoria, es un registro, un byte tiene 8 bits, el registro tiene 64, los 56, sí, los 56 que me quedan, puede ser todo cero o el bit de signo lo repete. Bueno, y así esas variantes de instrucciones se las voy recordando por aquí. Bueno, esto ya sería entrando un poco más en lo que nos interesa ahora. O sea, para acordarnos cómo se representan a nivel de máquina las instrucciones. ¿Sí? ¿Cómo se representan a nivel de máquina las instrucciones? Todas las instrucciones que vamos a utilizar tienen un formato, o sea, de 32 bits. O sea, básicamente, se recuerda una instrucción, se va a guardar en la memoria de instrucciones, como ya vamos a ver en un ratito, de 32 bits. O sea, que va a ocupar 4 posiciones de memoria. Puede ser o sea, 8 bits, o sea, un byte, una posición de memoria. Ocupar 4 posiciones de memoria. Bueno, de nuevo, acá aparece de nuevo la palabra mágica RISC, Reduced Instruction Computer. La idea es tener poquitas tipos de instrucciones muy similares, lo más similares entre sí. Porque si no, sería muy difícil implementar un parámetro.
Bueno, entonces básicamente vamos a repasar un poquito cómo se codificaban las instrucciones en lenguaje máquina. Bueno, obviamente para utilizar el lenguaje máquina tiene que estar fresco con el hexadecimal. Todos se acuerdan que es el hexadecimal, ¿no? El hexadecimal lo tiene que manejar, que es básicamente una forma abreviada del binario. Y bueno, entonces, por ejemplo, el primer gran grupo de instrucciones es la instrucción de tipo R. Entonces se las acuerdan, pero básicamente las instrucciones de tipo R son, como le dijimos recién, ADD, X1, como X2, como X3. ¿Entienden? Y entonces, estos son 32 bits, donde los 11 bits acá más significativos sería el código de instrucción. Ustedes pueden agarrar la green card, se acuerdan de usar la green card, ¿no? Entonces, supongo que se acuerdan que ustedes se fijaban ahí y decían, bueno, esta instrucción tiene tal opcode. Después, el resto de los campos, generalmente el ODD es el registro de estilos, porque parece que bueno, entonces puede que las instrucciones tipo R tenían básicamente, a ver, tienen una forma, por ejemplo, así. Sí, ADB, RB, coma, RN, coma, RN. Donde este es el más registro de estilo, este es el primer registro y este es el segundo registro. ¿Se entiende? Esta zip amount es lo que la instrucción de corrimiento, que también es una instrucción típica, ¿sí? Las instrucciones de corrimiento, bueno, no las repasamos, pero se acuerdan que había instrucciones de corrimiento, el LCR, esas cosas. Las instrucciones de corrimiento son como una especie de caso particular de prescripción tipo R. En el caso que más de corrimiento, este campo va todo en cero, ¿sí? El corrimiento va a cambiar los codes. Obviamente, acá hay un montón de instrucciones, por ejemplo, el ADD, sub, hay un montón de instrucciones que representan, mejor dicho, que son abarcadas por el mismo formato. Entonces, cambiando todas las instrucciones y cambiando el campo, yo hago la instrucción que quiero, básicamente el registro de Arduino, el RN, el RN. ¿Se acuerdan por qué son 5 bits el RD, 5 bits el RN y 5 bits el RM? ¿No se acuerdan? Bueno, claro, porque 2 a la 5 es 32, ¿está bien? 2 a la 5 es 32, entonces para elegir de 32 registros, entonces a mí me hace falta 5 bits, ¿entiendes? Entonces, yo acá puedo elegir cualquiera de los 32 registros, acá también, o sea, por ejemplo, acá puedo repetir el mismo código, ¿me entiendes? ¿Sí? Puedo repetir lo mismo, y acá también puedo repetir lo mismo. Acá el pertenencia amount, y con esto estaría diciendo es un ADD, es un sub, es un AND, un OR, ¿me entiendes? ¿Está bien? Entonces, está en el segundo, está bien. Shift amount de 0 por ahora, R en el primer registro y RD de 0 registro. Ahora, porque repasemos un poquito la estructura del micro, vamos a ver, estamos buscando por dónde van dentro del micro, por el dato. Bueno, acá tienen un ejemplito típico, por ejemplo, donde acá ven clarito, gracioso, el RD es el X9, por eso tienen el 9 acá. El X20 es el RN, ahora el X20 acá. Y después tiene el X21, el RDM, pues el 21 acá. Esto va a ser el shift amount. Y este sería el código para hacer. Esto es base 10. Se transforma en binario y lo transforma en el código hexadecimal. Esto también se usa el código, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera, bueno, para poder hacer todo lo que sigue, tiene que tener más o menos claro todas estas cosas. Creo que con este repasito va a ser suficiente. Bueno, en el caso de Load y Store, fíjense, no se llama más RT, porque en el caso de Load sería un registro de estilo. Yo cargo de memoria hacia el registro.
Pero en el caso de Héctor, en realidad voy del registro de memoria, o sea que tiene sentido llamarle registro de destino. Entonces se llaman RT. Bueno, RN, normalmente, ¿se acuerdan que yo tenía un registro que era el puntero a la base del arreglo, digamos? Entonces, en ese RN, estoy diciendo cuál puntero estoy usando como base de ese arreglo. Después, este OP2, este de 2 bits, es el que me permite codificar, si yo tengo operaciones que juegan en 64, 32, 16 bits, 8 bits. Y este address de 9 bits sería el offset. O sea que yo tengo un puntero y un offset de 9 bits, con lo cual yo puedo irme hasta 512 direcciones para abajo y 2 direcciones para arriba. El opcode es, me va a decir si lo va a Héctor, por ejemplo. Bueno. Después tenemos la otra tipo de instrucción, que es la que estamos repasando, la que tiene uno operando inmediato. Tenemos el registro de destino, que va a guardar resultados. El registro, por ejemplo, ADD X1, X2, X4, ¿cierto? El registro que se va a utilizar que tiene un operando destino. Y acá la constante inmediata de 12 bits, ¿sí? Entonces, tenemos algunas limitaciones respecto a las constantes, tanto para los índices como para cargar. Pero generalmente, este tamaño de constantes es suficiente. Y acá te dice, bueno, el inmediato la constante se atiende 0. Porque no tiene sentido que tenga signo una constante porque tenemos una instrucción para sumar y otra para restar. Entonces, simplemente una constante siempre sin signo. Bueno, ya con eso creo que se acordarían más o menos de lo que son las instrucciones. Bueno, esto del concepto del programa de memoria almacenada, obviamente el programa está almacenado en la memoria de instrucciones, como ya vamos a ver. Vamos a repasar el hardware, pero bueno, esto ya no hace falta. Hago un repasito rápido de las operaciones de corrimiento. Que se usan mucho en todos los lenguajes, y las operaciones bit a bit. La operación de corrimiento hay que decir que tiene un formato de R. Y acá en la cifra no se especifica cuánto se corre. Tiene la LSL y la LSL. Ahí tendrían la forma de codificar las instrucciones de corrimiento. Bueno, las operaciones AND, típicamente se usan para enmascarar bits específicos. Las instrucciones estas lógicas de corrimiento, realmente se pueden usar. Ustedes, por ejemplo, en algún momento van a ver un poco el tema de excepciones e interrupción. Para ver que se pasa una bandera de excepción e interrupción. Generalmente hay como que enmascarar solamente el bit que me interesa y correrlo hacia el punto que me interesa para ver si ese bit es 1 o 0. Porque a lo mejor de todos estos bits solamente me interesa uno de estos bits. Entonces yo lo paso por una AND, para ver qué pasa. Típicamente es lo mismo con las OR, pero en sentido contrario. Si yo quiero enmascarar, generalmente si me interesa ver dónde hay unos, lo enmascaro con la AND con unos. Y me interesa dónde hay ceros, lo enmascaro con OR con ceros. Después tenemos las operaciones XOR, ¿sí? Y bueno, con un repaso, recuerden que para instrucciones de salto tenemos el compare acá en 0, que básicamente significa si un registro es 0 o no. Si es 0, salta a una dirección de memoria identificada por este label. Pero ese salto siempre es relativo al program counter, ¿sí? O sea que el program counter es el lugar de la tarea de instrucción. Entonces, en caso de saltar, lo que va a hacer el label en definitiva va a estar codificado en una parte del campo de instrucción como una constante, ¿sí? No me acuerdo bien de cuántos bits tiene,
pues se prueba servir. Pero, ¿qué va a pasar? Va a saltar respecto del program counter, le va a sumar esa constante, que puede ser positiva o negativa, y va a hacer un salto para adelante o para atrás. ¿Está bien? Tiene relativa al program counter. Esta sería la CDLZ, que era el registro de registro Z. Lo mismo, el registro de Z. Y después tenemos el salto incondicional. Básicamente, con estas instrucciones hacemos todo lo que son los if-else y los bucles. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Combinándolas se pasa todo lo que son decisiones y bucles. Bueno, justamente acá tienen un ejemplo y después van a repasar cómo se compilaría esto. No vamos a repasar esto porque esto ya es muy de organización de computadora, esto no los quiero aburrir, más vale vamos a la arquitectura del micro. Este concepto hay que tenerlo en cuenta, que sí lo vamos a utilizar este año, lo que es un bloque. Un bloque es un conjunto, secuencia de instrucciones, que no tiene saltos, excepto posiblemente al final, ¿sí? Solamente tirar para los saltos. Y no tiene destino de salto, excepto el inicio. ¿Se entiende? Es la idea de algo que digamos que si caes de algún lado, caes arriba, si te vas de algún lado, te vas desde abajo. ¿Me entiendes? Así sería la idea, porque justamente estos bloquecitos del código son los que después se utilizan mucho en las arquitecturas para paralelizar. Lo que te complica la paralelización siempre son los saltos. De dónde venimos saltos y de dónde saltas. Entonces, este conceptito, de alguna manera, es importante tenerlo presente para más adelante. Bueno, simplemente de manera de repaso, había otras introducciones que después también están relacionadas con el tema de optimizaciones de performance, que son estas, que básicamente, bueno, tienen que ver, ¿no es cierto?, con distintas condiciones de salto. Ahora no se saltase 0, 0, pero en realidad, combinando las banderas de 0, signo y 0, signo y overflow, se pueden hacer todas estas lógicas de salto. Entonces, básicamente, por ejemplo, todas estas instrucciones, fíjense que también me había olvidado de recordarles. Las instrucciones, por ejemplo, ADD, sigla S, hace la operación, pero no te modifica las banderas. Si vos querés que te modifiquen las banderas, debes poner la S. Lo mismo la ADDI, no te modifica la bandera. Si querés que te modifique la bandera, debes poner la S. Una vez que se modificaron las banderas, recién ahí podés aprovechar las instrucciones para saltar los saltos. ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos? Sí. Bueno, entonces todas esas condiciones de salto, así. Bueno, tiene un ejemplito. No se olviden, a la hora de comparar, que, digamos, yo puedo ver los números, por ejemplo, si este número lo veo como sin signo, es el número más alto posible que tiene el registro. ¿Entienden? Pero si lo veo como con signo, este es el menos 1. ¿Se entienden? No lo recuerdo. Y lo mismo, bueno, acá sería este número chico. Entonces, fíjense, si yo lo estoy viendo como con signo, el 1 es mayor que el menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo estoy viendo sin signo, obviamente este número va a ser mayor que este. ¿Ven? Entonces, hay instrucciones. Vieron que en el lenguaje C yo declaro los datos como signed, unsigned. De alguna manera estoy diciendo, en realidad, los números no caben adentro. Yo estoy diciendo, interpretámelo como un número con signo o sin signo. ¿Me entienden? O mostrámelo como un número con signo o sin signo. Y bueno, eso tiene su correspondiente correlato en las instrucciones de assembly. Acá no están, pero bueno, habría que buscarlas y tener en cuenta que existen. Me pasito rápido nomás de los... para llamar una rutina, tenemos la función branch and link,
¿sí? Que básicamente lo que hace es, antes de saltar, se guarda la dirección de la siguiente instrucción en el registro de crédito, ¿sí? Entonces, vos sabés a dónde retornar, y después digamos, la complementaria para poder volver una rutina sería un branch a la dirección que dice el registro X30. ¿Se entiende? Por eso, de alguna manera, fíjese que el X30 es como que ya está fijado por hardware. Si yo hago esta instrucción, se va a fijar en X30. ¿Eh? Porque yo tendría que ir otro operando acá para decir con qué registro retorno. ¿Entiendes? Bueno, entonces, esto obviamente trabaja asociado con todo lo que es el manejo de stack y esas cosas. Y eso va a tener que tenerlo más o menos fresco porque en cuanto ven excepciones, ese tipo de cosas, con pipeline, se complica un poco todo eso, ¿sabes? Se entra a complicar bastante todo el tiempo. Bueno, estos ejemplitos se los dejo para que lo miren ustedes si tienen ganas. Lo del stack, acuérdense, siempre el stack está declarado en la nueva dirección de memoria, va creciendo hacia direcciones más bajas. ¿Se acuerdan que el heap es donde se guardaban las variables, tipo cuando uno hace un malo que eso? Entonces, se van creciendo así. Si en algún momento se cruzan es porque hay digamos, un problema de memoria, ¿sí? Hay indicadores de memoria. Pero bueno, básicamente, en definitiva, eso que estamos mostrando, lo que pasa antes, durante y después de llamar una rutina. Por ejemplo, si vos salvaste, cuando estás en la rutina, tenés que, o querés salvar tu registro, vas a tener que salvarlos acá, y cuando te vas en la rutina, lo limpias de ahí del stack. Bueno, limpiar el stack en realidad significa correr, no es que limpies el stack, sino que mover el puntero. El puntero y listo. Bueno, todo eso deben entender cómo te lo compilan. Por ejemplo, si es una rutina C y la compilan con QEMU, verían que pasan estas cosas. Bueno, todo esto. Bueno, repaso acá tampoco lo que venía diciendo. Generalmente el programa de C, el stack generalmente se guarda, se compila. Por algún motivo se guarda siempre en esta dirección. El punto inicial. ¿Sí? Después, el puntero de aquí se guarda acá. Hay lugares donde se compila para datos estáticos, que son básicamente lo que son las variables globales, bastantes programas, ¿está bien? Después, la zona para el programa en sí misma. Y fíjense que este 40X, si usted compila un programa C, van a ver que le aparece el 40X en algún lado, que se lo ve esas cosas, pues ya se viene. Y después toda la zona reservada tiene mucho que ver con el manejo de excepciones e interrupciones. Que también vamos a ver. O variables. Bueno, todo esto ya estaríamos. Bueno, manera de repaso. ¿Qué pasa con qué instrucciones teníamos para manejar constante de 32 bits? ¿Se acuerdan el mod Z y el mod K? ¿Sí? Estas dos instrucciones son importantes que las recuerden porque muchas veces se hace necesario, también de nuevo para el tema de excepciones y interrupciones, tener el mod Z y el mod K para mover constantes. ¿Está bien? Y bueno, básicamente, por ejemplo, el mod Z, agarra el 255, que 255 es este datito, ¿sí? Lo corre en 16 lugares hacia la izquierda, ¿está bien? Y el resto que lo tiene con cero por todos lados. ¿Se entiende? Lo tiene con cero por todos lados. Y la mosca que agarra cada viene de equipo, de mantener lo que tenía. Entonces, este 255, el 0 no lo cogió nada, quedó acá, porque mantuvo el resto de los campos como estaba. Y de esa forma vos podés construir la constante que quieras. En este caso dice 32 bits, pero podría ser muy inmediato, 64 bits, porque este también desactualizó la filina porque estaba hecho para el micro 32 bits, pero estaba para 64 bits sería lo mismo.
Claro, ahora son 64. La que usamos ahora son... No, digo. Ah, es 64, tenés razón. ¿Por qué hiciste el 64? Bueno, acá... Bueno, no sé. Debería ser bastante de 64 litros. ¿Por qué sigue siendo de 64? Porque hay 16 cuadraditos, 4 cuadraditos. Vale. Ahí va a ser, aquí 64. Sí, sí, sí. Ya no, no 64. Pero lo que pasa es que entonces acá el que está mal sería 64. ¿Está? Bueno, respecto del formato de las instrucciones, fíjense en la tipo branch. Y fíjense, de paso recuerden que algunos códigos de instrucciones tenían 5 bits, otros tenían 8, otros tenían 11. Lo que significaba que en realidad hay como varios códigos de instrucción que son espejos uno de otro. ¿Se acuerdan del concepto de espejo? Básicamente es como que hay 3 bits que son sin cuidado, pero en realidad es como que el código de instrucción, que tiene 5 bits, cuando llegan al 11 le faltan 6 bits. O sea, que lo que tengo que decir es que está repetido 32 veces. Por eso te dice, el código de instrucción va desde tal valor a tal valor. ¿Me entienden? No es como si fuera un espejo de memoria. Porque siempre el campo son 11 bits, entonces yo solamente uso 5 bits, me quedan 6 que barren libres. Si no es libre, que sería el espejo de los códigos de introducción. O sea que, por ahí tener esta introducción, en realidad hay 32 códigos que son la misma introducción. ¿Se entiende? Este de acá. Bueno, acá en este caso voy a tener 8 códigos que son la misma introducción. O sea, ponemos de 181 a 189, por ejemplo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, del 5. Ah, son 6 bits, bueno, son 6 bits, entonces queda el código 5. O sea que el código 5 hasta el 37 va a ser la misma introducción. ¿No? Y siempre, de nuevo acá, el salto es relativo al program counter más el offset de la instrucción. ¿Está bien? Program counter más el offset de la instrucción. Bueno, entonces, hay dos cosas que, como resumen de todo lo que hemos visto, así como resumen rápido, tenemos las instrucciones que tienen uno fallando inmediato, puede ser de formato, las instrucciones de tipo R, ¿sí? Que obedecen a este formato, las instrucciones tipo que son load y store, que obedecen a este formato, y las instrucciones de saldo, que obedecen a este formato. ¿Sí? Este cuadrito, a ver, todo lo que dijimos se puede resumir rápidamente en este cuadrito. Ustedes deberían ser capaces de ver cualquier instrucción y ver en qué grupo de estos cae, ¿sí? Y entender, por ejemplo, la de salto que vimos recién, que la operación de salto, acá tiene una dirección, por ejemplo, RP, se le suma el program counter y eso te marca una dirección de memoria. Donde vos vas a... Lo mismo, un load o store, tenés, por ejemplo, el registro RT, el RT, que sería una operación, ¿sí? Te marca el registro S, se va a sumar, bueno, se está en pero básicamente bueno, va a tener acceso a posiciones de memoria que puede ser, lo puede tener en byte, un hardware, un word, un doble word. ¿Sí? Ven que todo lo que hablamos está más o menos resumido ahí. ¿Está bien? Y bueno, me estoy siguiendo eso. Y después, esta tablita de acá, lo que le está diciendo es como una especie de resumen rápido, un resumen rápido de lo que es la tablita esa de LV8. ¿Está bien? Esa LV8 se habla de tipo R, tiene, bueno, esto dice de 6 a 11, es porque el opcode puede ser 6 a 11, dependiendo del tipo de introducción. Por ejemplo, el match tenía 6. Y bueno, después que tenemos los distintos campos, ¿sí? De acuerdo al tipo de instrucción,
Y entonces, bueno, que eso, por ejemplo, ahora un tipo de instrucción, por ejemplo, del tipo R, tenía el opcode, tenía el campo RM, que tenía 5 bits, el SIP, que tenía 3 bits, que tenía 5 bits, y son las instrucciones llamadas de tipo ARIN. Bueno, así siguiendo, en definitiva, esto también es una especie de resumen de los tipos de instrucciones que tenemos dando vueltas, ¿sí? Y el correspondiente formato de instrucción a nivel de máquina. Ustedes deberían ser capaces de ver cualquier instrucción, por ejemplo, compilan un poema, pero la instrucción, bueno, hay algunos programitas dando vueltas que yo les pongo instrucciones y me quitan el opcode. No sé si tienen acceso a algunos, tenía algunos, pero lo conozco más para RISC-V, digamos, estoy jugando más con RISC-V, ¿verdad? Hablando de lo de ese poco atrás. Pero hay programitas así que uno le pone la instrucción y te genera el opcode. Traten de buscar alguno, y si no mientras tanto van a tener que hacerlo a mano, por lo menos tenerlo a mano, para poder tener lo que sigue. Bueno, entonces con eso terminaríamos lo que es la parte de lo que es el recuerdo, el repaso de lo que son el set de instrucciones, y veríamos ahora un repasito de lo que es el procesador en sí mismo. Entonces, vamos a poner, a ver si alguien manda un mensaje. ¿Qué es Branch Targets, profe? Bueno, no sé cuándo me preguntaron. No sé. Bueno, ahora, cuando me preguntaron qué es Branch Target, Branch Target sería el destino de una dirección de salto. O sea, una dirección de salto, una dirección de salto tiene un destino hacia dónde va a saltar, ese sería el Branch Target, o sea, el objetivo de un salto, la dirección, destino de un salto. ¿Se entiende? No sé si está todavía Ignacio, pero es eso, la dirección de destino. Está. Bueno, al pelo, gracias. Bueno, entonces vamos a ver esto. Bueno, a ver, vamos a ver el PPT. Bueno, entonces vamos a repasar rápidamente lo que era el procesador, ¿no? Ya vamos a ir orientando entonces un poquito a lo que es un poco más al tema del pipeline y la performance. Entonces, si yo quiero hacer un programa rápido, ¿cierto? O quiero ver lo que depende de la velocidad, la performance de una computadora, con respecto, por ejemplo, a una aplicación, porque las computadoras hacen test bench, ¿no es cierto? Entonces, la computadora, después les voy a mostrar más adelante, hay una página que se rankea las computadoras, básicamente se las prueba con algoritmos, y entonces los distintos fabricantes de computadoras dicen, mi computadora corrió tal programa o tal cosa tanto tiempo. Entonces se va haciendo un ranking, creo que anual o semestral de las computadoras. Creo que va, sobre todo de las principales computadoras, supercomputadoras que hay en el mundo. Pero básicamente, si yo tengo una aplicación con una computadora, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender la performance de esa aplicación? Primero, de la cantidad de instrucciones que tiene que hacer, ejecutar, ¿no es cierto? Sería esto lo primero. Al principio uno estimaría como un indicador de la performance, mientras menos instrucción tengo que hacer, más rápido va a ser al principio, ¿cierto? La cantidad de instrucciones viene determinado por el set de instrucciones, se llama, cuando yo compilo, la cantidad de instrucciones va a venir determinado por el set de instrucciones y por lo bueno o malo que sea el compilador, ¿me entienden? Porque yo tengo un algoritmo escrito en C. Ese algoritmo escrito en C es lo mismo que un programador. A lo mejor un programador muy bueno lo hace en 4 líneas de código, 10 líneas de código, y un programador que normal lo hace en 15 o 20. ¿Entiendes qué quiero decir? Entonces, lo mismo pasa con los compiladores. Hay compiladores que optimizan mucho el código y otros que... De esa forma de utilizar el código,
Nosotros a lo largo de este curso vamos a entender cómo se utiliza el código en función de la arquitectura subyacente de la computadora. ¿Entiendes? No es lo mismo utilizar un código para una determinada arquitectura de computadora que para otra arquitectura de computadora. ¿Entiendes? O sea, entonces, y obviamente, eso depende mucho del ser de distribución. Hay una pequeña discusión porque decir, bueno, en realidad, si no tienes una computadora de tipo SYS, necesitas menos instrucciones para hacer el mismo código. Sin embargo, hay dos cosas. Primero, que las instrucciones tipo SYS generalmente se descomponen en instrucciones tipo RISC. O sea que no están así. O sea, parecen claramente instrucciones, pero en realidad a lo mejor son más. Y segundo, que cada instrucción tipo, si no se descompusiera, cada instrucción tipo SYS, a lo mejor en vez de llevarle un pulso reloj, le lleva mucho pulso reloj. ¿Está bien? Le lleva mucho pulso reloj que ejecutar. Bueno, este clock de distribución y el ciclo de distribución, obviamente, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos clocks ejecutarse en ese procesador que estamos viendo nosotros? Seguro que era un solo, se llamaba procesador de un solo ciclo. Un ciclo, una instrucción. ¿Entiendes? Lo que vamos a ver es que hay procesadores que, por ejemplo, en un ciclo pueden ejecutar varias instrucciones simultáneamente. En el otro caso, yo en un ciclo necesitaría para ejecutar una instrucción, por ejemplo, varios ciclos. ¿Entiendes? Entonces yo puedo tener un CPI igual a 1, un CPI mayor que 1, o sea, necesito varios clocks para ejecutar una instrucción, o menor que 1, que yo en un pulso clock ejecuto muchas instrucciones. Y eso se puede hacer, digamos, hasta ahora, no sé si se nos ocurre, pero hasta ahora ya vamos a repasar. El repaso que vamos a hacer, para los primeros prácticos que van a hacer ustedes, es el procesador de un solo ciclo. Un ciclo de reloj, una instrucción. En cuanto veamos un poquito el pipeline, vamos a ver que en un pulso reloj estamos ejecutando en realidad un pedacito de varias instrucciones. ¿Se entiende? Ya vamos a tener que explicar. Después, cuando veamos otras, los procesadores múltiple issue y otras cosas, vamos a ver que en un ciclo de reloj estamos ejecutando varias instrucciones simultáneamente. ¿Sí? El inverso de CPI es el IPC, o sea, instruction por clock. O sea, ¿cuántas instrucciones en un clock? Si digo una instrucción por clock, es porque tengo una sola en un clock. Si digo dos, es porque tengo dos por clock. Y el CPI sería un MEDEC. Si digo 4, es que tengo 4 IPC, entraron 4 instrucciones en un clock, y el CPI sería 4. Bueno, entonces, vamos a empezar repasando la clase de hoy, repasando un poquito cómo era el procesador de un solo ciclo, ¿sí? Y a partir, bueno, seguramente en el práctico ustedes van a empezar a implementar en Verilog el procesador de un ciclo, en los ejercicios. Y después, nosotros vamos a explicar acá en un teórico a partir de la próxima clase cómo funciona el pipeline. Así que ahora, en este ratito, esta media horita que nos queda, vamos a repasar lo que era el procesador de un ciclo. ¿Qué hora es hasta acá? ¿Las 10? 10 casi. Bueno, sí, tengo esta media horita para repasar lo que era el procesador de un ciclo. Entonces, acuérdense que en el procesador, y de paso lo vamos relacionando de a poquito ya con el pipeline. Todo arranca, ¿no es cierto? En el momento en que empieza, por ejemplo, un flanco ascendente de una señal de reloj, que es el clock. Todavía tiene este dibujo, ¿no? Es un clock, sube, baja. Entonces, en este momento que sube, ¿qué pasa? En ese momento cambió el program counter. ¿Se entiende? El program counter, por ejemplo, el program counter más 1. Cambió el program counter. Entonces, ese program counter, al cambiar, el program counter es esencialmente un puntero que me apunta a la memoria de instrucciones. ¿Me entiendes? Entonces cambió el puntero y me está apuntando a otra dirección de memoria. Si fuera un salto, puede ser no necesariamente el anterior más 1, puede ser la otra dirección de memoria. ¿Me entiendes?
Si no es un salto, sería el anterior más, no más 1, sino más 4. Acuérdense que en instrucción son 4 direcciones de memoria. O sea que tendría que ir de 4 en 4. Pero si es un salto, sería el program counter más a un salto que tiene que ser múltiplo de 4. ¿Está bien? Para saltarse hacia para arriba o para abajo. En ese momento, empieza a salir el código, es como que la memoria empieza a ser leída, ¿me entienden? Empieza a ser leída y empieza a salir el código de distribución, que son los códigos de distribución que estuvimos viendo, que tienen los campos, de distribución tipo R, el opcode, el campo RM, RN, ¿sí? ¿Se entiende? Empieza a salir. Hasta que, bueno, hasta que sale ese código de instrucción de la memoria, toda esa primera parte se conoce como fetch. Se conoce como fetch. Yo le hago como una lista de puntos así. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito más larga. El fetch lleva un tiempo. ¿Se entiende? La F de fetch. ¿Sí? Una vez que ya está fetchado, digamos, la memoria, viene lo que es la parte de codificar qué registros son, qué operaciones, qué tipo de instrucciones, ¿me entienden? Digamos, la parte donde se están leyendo los registros. Y, por ejemplo, se están leyendo las constantes de la instrucción, se están haciendo la extensión de signos. Eso se le suele llamar como decode. No sé, vamos a ponerle una D. Ven que no los hago del mismo lado. Puede ser uno más cortito que otro, pero tarda un tiempito. ¿Veis? Decode. Entonces, es como que va avanzando la onda, ¿me entienden? Así a través del procesador. Después, ya depende de qué distribución sea, pero por ejemplo, si trabaja la ALU tiene que calcular un operando aritmético, lógico. Hay una parte que, por ejemplo, si tiene que ver con direcciones de memoria, calculará, sumará memoria. Hay una parte que si es un salto, tendrá que calcular la dirección de salto. ¿Se entiende? En el dibujo que estamos haciendo. Esa parte se le suele llamar con la E de execute, porque generalmente hay que hacer algo, un cálculo. Sí. No. Este es el ALU. Bueno, el von Neumann haría todo esto, pero cada una de estas cosas lo haría en un pulso de reloj distinto. Digamos. Le llevaría un pulso de reloj, por lo menos un pulso de reloj distinto, a veces más. No, la von Neumann es... bueno, yo después le voy a traer un dibujito de una von Neumann, pero o se lo voy a explicar un poquito. Pero básicamente nosotros ya las mencionamos como decir que es algo del pasado, que tiene justamente muy difícil que te meta todo en un solo pulso de reloj, por ejemplo. Imposible meter un pipeline en una von Neumann. Esta sería una distribución tipo arquitectura tipo Harvard, se llama. Porque sé que algunos profes de facultad lo inventaron y después le fue bien y pusieron una industria que te digo. Así que se llama Harvard. Bueno, después viene una parte que puede estar o no, que es de acceso a memoria, o sea, para escribir o leer memoria. Y después viene una parte que termina acá, fíjate, justo cuando termina la distribución, justo este flanco, que se llama W de writeback. Writeback es porque en ese momento se escriben los registros, lo que haya que escribir se actualiza. Pero fíjense, en el mismo momento que se actualiza, donde termina la instrucción anterior, nace la instrucción nueva. Porque bueno, o sea, todos los datos que había que escribir se escribieron ahí, y uno de esos datos es el program counter, digamos. ¿Se entiende? Entonces, el program counter es como un registro nuevo que arranca una nueva instrucción y empieza todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, ese sería a grandes rasgos el funcionamiento de efectos. Está todo en un ciclo. Fíjense que a lo mejor esto dura mucho tiempo, esto dura poquito, esto dura más tiempo, esto dura mucho, esto dura poco, ¿entiendes? Pero de todas formas, para poder meter todo eso, el reloj más veloz que puedo meter sería ¿no es cierto? No sé si los chicos que están en forma remoto también la pantalla. Parece que no, ¿no? A ver. Ve el pizarro. Pero usted ve la pizarra, chicos, no, ¿no? Ah, bueno.
No creo que esta es con la cámara de... ¿Con esta? Sí, pero creo que está muy baja. Ah, sí, yo tendría que buscar la cámara esta para ver si pueden como mirar la cámara, a ver. ¿Qué más? ¿Será? Micrófono, altavoz, video. ¿Esta será? Ah, sí, ahí podemos verlo. Si no, creo que sí, muy le hace directamente Ah. a la compu, se ve el... ¿Se ve eso, sí? Pero fíjate, ahí parece que se vería, ¿no? Mira. ¿Ahí ven? No, no. Sí, ahí supuestamente verían. ¿Sí? A ver, ¿alcanzan a ver este dibujo o no se ve nada casi? Ajá. Bueno, si la próxima me traigo un marcador, así lo marco en la pantalla. Y bueno, entonces no voy a hacer mucho dibujo. Pero la próxima traemos así lo pongo en la pantalla. Bueno, no se alcanza a ver bien. Bueno, la próxima le tenemos marcador, lo marcamos en la pantalla, disculpe. No me he dado cuenta de eso. Recién me doy cuenta. Dice, ¿por qué no puedo usar pipeline en von Neumann? Bueno, no voy a poder usar el pipeline en von Neumann. Ya van a entender bien cuando les explique todo lo que es pipeline para entender por qué no podemos usar pipeline en von Neumann. Si me aguantas, hasta la próxima clase te respondo eso. ¿Está bien? Bueno. Bueno, repasando un poquito. Ustedes en el práctico, supongo que ahí van a poder ver un poco mejor los chicos que están remotos. Sí, por lo menos. Sí. Ahí en el práctico, acá por lo menos, los que están remotos me ven ahora señalando la pizarra, ¿no? Ahora me ven señalando por la pizarra. Bueno, por lo menos ven un poco mejor. Bueno, el pelo. Entonces en la próxima clase vamos a apuntar a ese y además vamos a escribir en la pantalla. Así le queda mejor. Sí, me había olvidado. Disculpe. Bueno, entonces, fíjense, esto que tiene acá es el data map. Ustedes en el práctico van a empezar seguramente haciendo pedazos de cosas, como el run counter, la ALU, los jugadores, los registros. ¿Está bien? No hay de básicamente acá lo que se ve, a grosso modo, es decir, el program counter, ¿cierto? Obviamente acá falta dibujar el clock. ¿Está bien? Falta dibujar el clock. Pero básicamente, cada vez que entre un flanco de clock ascendente, como el que dibujé ahí, este flanco de clock ascendente, va a cambiar el program counter. Este program counter es un puntero, en este caso, que me va a apuntar a alguna dirección de memoria desde el momento que usted. La arquitectura von Neumann, una de las características principales que tiene, es que tiene una sola memoria donde están las instrucciones y los datos. Y eso nos va a complicar. Ya de entrada se da cuenta que nos complica un poco esa idea ya nos complica un poco esa idea. Entonces ahí estoy recordando un poquito parcialmente, o digamos, voy como haciendo ver de a poquito por qué son mejores estas para implementar un Python. Ya vamos a verlo más específicamente la próxima. Bueno, entonces, como que la etapa de fetch tiene que ver con esta parte, ¿sí? Después la parte del code, que es básicamente, una vez que yo tengo acá el código de distribución, ¿sí? Son estos 32 bits acá, me dice que registro, que está, etcétera. Si nadie lo registra. Si hay una distribución de salto, bueno, tendré que saltar, por ejemplo, fíjense, esta parte de acá arriba, program counter más 4, es, program counter más 4, sería la siguiente distribución. Cada que yo termino,
Ahora, si hay un salto, va a venir el offset del salto viene por acá, más el branca otra por acá. Y voy a tener una nueva dirección de salto que se va a poner acá. ¿Entienden? No sé si los chicos que están remoto pueden ver esa señal que yo hice. Ahí cuando yo señalo en la pizarra se ve, dice, un sneak peek básicamente. ¿Se ve lo que yo escribo en la pantalla? Ah, o sea, lo que yo señalo en la pantalla, digo, no en la pantalla, sino en la... Sí, o sea, la pantalla analógica esa sería la pantalla, ¿cómo se llama eso? Pizarra, no sé. La pizarra del proyector. Ah, bueno, fantástico. Bueno, entonces, hasta acá tenemos lo que es okay. Acá donde es execute. ¿Okay? Acá sería lo que se escribe en memoria men, men. Y rollback sería cuando vuelvo para atrás y escribo lo que registro. O, fíjense que lo que escribo para atrás. Si la computadora siempre siguiera para adelante, sería muy fácil todo. Bueno, cuando vuelvo para atrás, ahí empiezan los problemas para hacer los bytes. Por eso, por ejemplo, si yo tuviese la memoria de datos que coincide con la memoria de instrucciones, tendría que estar volviendo para atrás cada rato. Para en este flujo que da de acá. Esto se va a ver que básicamente es como una onda que va para allá, y allá al final como que empieza nuevo, digamos. Mientras más profundo sea un pipeline, más profundo sea esta secuencia, vamos a ver que va a ser un pipeline más profundo y más veloz que la computadora. Sí. ¿Era first y code al final? Está bien. First, the code. Execute pasaría por memoria. Incluyendo la algo. No, el execute es digamos, a grande parte, ¿sí? Memoria, si hay que pasar por memoria, y después write back sería por yo digo con atrás los otros. Vamos a entender eso. Bueno, acuérdense que en definitiva, acá tienen cómo sería la implementación más completa de todo esto. Obviamente que en todos estos lugares así, donde se unen varias señales, sabemos que no se puede hacer. Acá va multiplexor, o este camino o este camino. Por eso, hacen tanto énfasis en los multiplexores, pero básicamente el multiplexor es una pieza fundamental de la computadora. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos viendo, a ver, creo que tenemos los caminos, pero básicamente, sea la distribución que sea, acá se ve un poco mejor. Empieza el flanco, ¿no? Acá lo que vemos en color negro sería el data path, o sea, el camino de los datos, y color azulcito sería la unidad de control. Entonces, en la computadora completa, lo que estaría faltando es simplemente el sistema de entrada-salida y la excepción, que es lo que vamos a ver en algunas clases. Alguito, no me acuerdo, en la universidad de computadora vieron algo de puertos, ¿ustedes? Un puerto, entrada-salida, algo, no, no. Interrupción, excepción, no. Bueno, entonces este año vamos a completar un poquito esa parte de puerto, entrada-salida, interrupción, excepción y un poco más de cosas. Pero básicamente, esto será una computadora casi completa, a excepción de la parte de, bueno, de entrada-salida. Bueno, por su parte cuesta salida se los dijo, qué sé yo. Y sistema de excepciones. Entonces, para que lo recuerden, esto simplemente hacemos un último repaso antes que nos metamos con pipeline. Vamos a ver, básicamente, tenemos que ser capaces de visualizar acá cómo se ejecuta cualquier instrucción. Debe tener más o menos claro, la que sea. Por ejemplo, no sé, empecemos con una que sea esta que será ADD, suponete que acá sea vamos a acá X1, X2, y lo pongamos X3. Creo que vamos a hablar por poco, ¿no? Los códigos, ¿no? O si lo separado. No, ¿cómo, no? Bueno, vamos. Esa distribución de ahí.
ADD X3 y 2 como X1. Cuando supongamos que viene el program counter, cambia. Justo por junto en la dirección de memoria donde está esa instrucción. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, a ver alguien que se fije y me diga rápidamente, construyamos lo que es el opcode. Entonces, la construcción sería el código. Hacemos un número. ¿Cuál sería el código? 458 en esa. 458 en esa. 458 en esa. Fíjense que acá serían 12 bits, pero en realidad ese 4, este 4 de acá, sería un 0, 1, 0, 0 también. Sí, 0, 0, 0. Nada más que este bit no iría, porque si no me quedarían 12 bits. Este 5 sería algo así como 0, 1, 0, 1. Y este 8 sería como 1, 0, 0, 0. Entonces, esto sería acá. Después tenemos, este era el RD, ¿no es cierto? Quedan 5 bits. En este caso va a ser el RD es el 3. Yo le voy a pedir 0, 0, 0, 1, 1. No sé si los chicos están viendo bien, pero básicamente el campo RD sería el 3. Derrotando en RN, RN era el caso 2, o sea, 0, 0, 0, 1, 0, RN. Después que viene Shift Amount, que son 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Y acá viene el campo RD, que sería el 3, que sería no, sí, el 1. RN. RN que es 1, que es el RN. Sería 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, no sé si te alcanzó a ver ahí los chicos que están remotos, pero básicamente lo único que hice fue escribir en el pizarrón que sería el código de máquina de la instrucción ADD, RD, RNRL para ver qué es lo que venimos a hacer. Entonces, si lo leemos, entonces evidentemente acá en este bus que va a tener 32 bits, va a tener 32 bits por acá. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, si mal no recuerdo, el de abajo es el que corresponde al RD. ¿Sí? Este de acá es el RN y este es el RM. Entonces acá voy a tener el número 3, acá el número 1 y acá el número 2. Típicamente, acá, ¿qué les parece que te está entrando en el comando de información? Claro, en general, lo más importante es logbook, pero también tienen que entrar muchas veces las constantes. Entonces, como no, a esta altura de la ejecución de instrucciones, no se sabe qué instrucción es, entonces generalmente acá viene el logcode, y se le da también toda la instrucción completa porque viene el logcode más todos los otros campos. ¿Se acuerdan que la instrucción tenía campos de saltos, constantes? ¿Sí? Entonces acá, se fija el logcode y se tiene que ver, o sea, acá, en definitiva, manda el logcode, pero enviar todo el resto de la instrucción porque le puede hacer falta. Por ejemplo, la instrucción tiene una constante. ¿Por dónde le viene? Tiene que venir por acá, ¿entendés? ¿Sí? O tiene que tener 5. Incluso acá, bueno, acá está faltando la unidad de detección de signo, por ejemplo. Unidad de detección de signo. En realidad, a ver, tú puedes pensar que si la unidad de detección de signo está acá adentro, entra todo. Si fíjate, la unidad de control, yo puedo tener la unidad de detección de signo acá abajo, en realidad también tiene que entrar el logcode y el resto de las cosas. Pero capaz que sería conveniente poner la unidad de detección de signo por separado de la unidad de control y ahí sí entrarle todo el logcode más todas el resto de la instrucción. ¿Por qué? Porque ahí tendría que ver qué instrucción es y dónde están los pedacitos de las constantes de la instrucción para poder entender el signo, correr y demás cosas. Bueno, para no estar dibujando. Bueno,
Una vez que está decodificando, se puede estar leyendo los registros y la unidad de control está diciendo, se trata de una ADD. Entonces, si es una ADD, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, básicamente va a tener que dejar pasar el dato que contiene, por ejemplo, este es el registro que habíamos hecho que se llama RN, sería el 2. El registro 2, el contenido tiene que salir por acá. Después, el contenido del registro 1 va a tener que salir por acá. Entonces, este multiplexor, ¿en qué va a tener que estar? Este multiplexor va a tener que estar eligiendo de abrir, para que pase y valor ese registro. La unidad de control va a tener que estar indicando a la ALU a través de estas líneas, que ven acá, que haga una suma. Que haga una suma. Fíjense, ¿qué les parece? Acá, actúa la memoria muy raro, ¿va a estar actuando? No, entonces tiene que estar inactivos. Bueno, acá falta nuestro. Le va a dar que los datos que sale, es el dato de memoria, y acá el dato que sale la ALU, obviamente, para que le quede esta línea o esta línea. Y de aquí la da, el resultado de la ALU, va a venir por acá, y finalmente ese dato calculado se va a escribir en el registro indicado por este campo, cuando el siguiente paso de reloj. Es decir que en este caso va a ser este multiplexor y va a elegir este camino o este camino. El de abajo pues se ve simplemente por un cauto en los cuadros. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos, creo que ya con eso, de alguna manera se están acordando cómo se construye. Bueno, ustedes en el práctico van a ir haciendo pedacito por pedacito el datapad, van a hacer program counter, la memoria, los sumadores, ¿sí? Los bancos de registros. Claro, van a tener que hacer la unidad de extensión del signo. ¿Se acuerdan que cuando vimos Verilog vimos esta unidad? Más o menos fácil de... Pero nada más que esta va a ser más compleja, porque va a tener que chequear cuál es el código de instrucción, los constantes, y en base a eso sacar la información que viene por ahí. Bueno, en las instrucciones de salto, fíjense que para las instrucciones de salto, generalmente se pone, además de la ALU, una ALU dedicada a calcular la suma, porque básicamente los saltos va a venir acá el código de instrucción. Vieron que la instrucción viene con las constantes, ¿sí? Y va a tener que extender a 64 bits, porque generalmente cuando haga el salto va a ser el program counter que tiene 64 bits, más la constante que diga el salto, extendida a 64 bits. ¿Se entiende? Y eso generalmente, bueno, por ahora la ponemos como en paralelo a la ALU. O sea que se ejecuta en simultáneo. Después vamos a ver más adelante que la dirección de salto se podría calcular un poquito antes. Podríamos moverla, o sea, en vez de que se haga acá, bueno, de alguna manera es como que la podemos adelantar a que se haga un poquito antes acá, en esta etapa de codificación. Acá se estaría haciendo el cálculo de la dirección de salto, se estaría haciendo en el momento de execute. En el momento de execute. Pero se podría adelantar a decode. Vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, en definitiva, el datapad nos va quedando, bueno, viene acá por la instrucción, acá falta el program counter, ¿no es cierto? Viene acá el código de instrucción, el banco de registros, la unidad de extensión de signo, bueno, acá falta dibujar la unidad de control, en azulcita, es como les veníamos discutiendo recién. Conviene separar la unidad de extensión de signo de la unidad de control. ¿Sí? Entonces, bueno, todo lo que está en azul, acá está viniendo desde la unidad de control que no está dibujada. Pero la unidad de control básicamente le está llegando la información esta de... No sé por qué se me salta porque no está andando bien el touch, pero tengo que comprar un mouse. ¿Se ve la flecha o no? No sé que después de un rato empieza a fallar el touchpad. Bueno. A ver, ¿aparece por ahí? Desapareció la flechita.
¿Mm? Bueno, no encuentro la flechita. Bueno, entonces vamos a señalarlo acá. Lo que les venía diciendo, acá tiene básicamente bastante completo. Una más que acá está poniendo más nombres a la señal que sale de la unidad de control. O sea, seguramente acá en la frecuencia que sigue, va a dibujar la unidad de control. La unidad de control, en realidad, viene el código de instrucción y sale cada una de estas líneas en azul. Son tres líneas en azul, que son las que van a controlar los multiplexores, el tipo de operación de datos, si la memoria se escribe, etc. También me va a terminar controlando acá, sí, si el próximo program counter es el program counter más 4 o el program counter más la dirección de salto. Eso lo decide la unidad de control. Fíjense que acá está puesto también, porque esta, la ALU, ejecuta, por ejemplo, cálculo de direcciones en memoria para los lector, ¿sí? Pero esta ALU está en paralelo a esta, está hecha para hacer los saltos, porque si no, yo tendría que tener, digamos, de alguna manera un camino más que se meta esta constante por esta alta, y nos complicaría, después como vamos a ver, el pipeline. Entonces, ¿por qué no usamos esta ALU para hacer esta suma? Y bueno, la respuesta es porque si no tendríamos más conflictos de acceso, porque hablamos del pipeline. Igual que porque tenemos esta memoria acá y la memoria acá. Bien, entonces, ahí tenemos el repositorio general de lo que es el procesado. Y, bueno, en el caso particular de la ALU, tenía una serie de líneas que le entraban a la ALU. Fíjense acá a la ALU. Entra una información que dice ALU Operation, ¿sí? Y esa ALU Operation en realidad son 4 bits que están viniendo desde la unidad de control. Y la unidad de control, en realidad se puede optimizar un poco el diseño de lo que es la ALU de esta manera. Fíjense que la ALU, sí, la ALU en realidad se tiene que fijar estos 4 casos de instrucciones: LDUR, STUR, CBZ y ZType. Fíjense que para estos dos primeros casos, la ALU simplemente suma, tanto para LDUR como STUR, ¿sí? Para el compare and branch Z, simplemente deja pasar el operando B. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, digamos, la CBZ deja pasar el operando B derecho para acá, ¿sí? Sí. Para que, digamos, dentro de la ALU se detecte si es 0 o 0. Para que si vamos a pasar al plano de un 0, se va a activar otra batería. Se va a activar la batería. Bueno. Y bueno, y después las instrucciones de tipo R-Type, se le pone el código 1.0 y después, dentro del código de... Fíjense que esto se hace para simplificar, porque yo no necesito ver el código de operación, la ALU, en detalle. Si yo veo que es una L, básicamente tendría que fijarse que si es un LDUR, la unidad de control genera este 00. Si es un STUR, genera un 00. Si es una CBZ, genera un 01. Y ya con eso nomás sabe si tiene que sumar o dejar pasar. Recién si la instrucción tipo R pasa el 1.0 y se va a fijar en el código de instrucción para, para que defina qué operación hace la ALU. Y eso va a permitir simplificar bastante las cosas. Bueno, estos son los formatos que ya lo habíamos estado viendo. Y en definitiva, y en resumen final,
El procesador de un solo ciclo nos queda así. Este sería el procesador de un solo ciclo que ustedes van a tener que poner. Memoria de instrucciones, memoria de datos allá. La unidad de control, fíjense, acá están todos los nombres que vamos a estar utilizando siempre. ¿Sí? La unidad de control, fíjense que esta señal Rest to Launch viene por acá y básicamente te está diciendo en este punto si el que entra puede ser o un campo, porque fíjense, yo, digamos, cuando viene acá, ¿sí? Algunas instrucciones necesitan que si ustedes ven el lugar donde están operando, necesitan que ese campo pase por acá. A ver, vamos para esto necesitamos repasar un poquito el formato. ¿Sí? Si yo comparo estas instrucciones, acá tiene RD con RT no hay problema, RN con RM no hay problema. Pero, por ejemplo, si yo tengo acá este RM de acá, ¿sí? Este RM, en algunas instrucciones, necesito que pase por nuestros caminos. Eso ya lo vamos a ir un poquito más en detalle, pero básicamente yo voy a necesitar que este rectángulo que viene acá sería el que me define si viene este campo dentro de acá o si viene por acá. O sea, tenemos del 2016 o del 4.0. Ya acá estoy diciendo. Entre 2016 y 4.0. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos acá, fíjense, 2016 es esta y el 4.0 es esta. ¿Por qué les parece que está pasando eso? Porque básicamente, fíjense, de nuevo, si miran acá, en algunas instrucciones, yo necesito que me vean el contenido de este registro, que me venga venga por acá, por ejemplo, si yo tengo un CBZ, necesito que me pase este red por acá. A ver. Este es el tipo de red. Y esta instrucción 4.0. Sí. Conditional branch. Claro. Entonces, por ejemplo, conditional branch, yo necesito que pase esto por acá y que me siga hablando para poder seguir un proceso. ¿Está bien? Bueno. Después tenemos la introducción que sigue, esta branch, fíjense, esta branch. Tenemos acá esta componente que básicamente, si se me activa la señal de 0 más esto que tenga que un branch, si se cumplen las dos condiciones, esto me va a elegir este multiplexor para que pase la dirección de salto. Bueno, después tiene la memory y la que es fácil, que simplemente activa o no la lectura de memoria. Esta memory rate básicamente está eligiendo sí, lo que pasa para allá. O sea, lo que se ha escrito un registro, también se ha escrito un registro, puede venir o de la memoria o como salida de la ALU, y esta señal memory rate en la que me dice esas dos cosas. Es algo que lo estuvimos discutiendo recién, que básicamente viene acá a un internet tomando control. ¿Se acuerdan de esa tablita que habíamos dicho recién? Que sacaba esos bits. Este tablito de acá es algo. Y después trae un control, que es el de acá al fondo, que es lo que tenemos acá dibujado.
en algo, esos 4 casos, que es el DUR, y acá me salen las instrucciones que tienen que hacer la algo. MailRight, bueno, es fácil, si podemos que la memoria se escribe o no. Algo source es la que viene por acá y me está identificando si a la algo le viene el contenido de este registro o bien una extensión de signo que viene de un campo de descripción. Y bueno, por read-write, si se escriben o no los registros. Y bueno, y ya con esto, básicamente tienen todo el procesador suyo implementado. Lo que tendrían que tratar de hacer ustedes es ver cada tipo de instrucción, tratar de analizarlo. No sé si hay algún simulador que te vaya mostrando los datos acá. Sí que para RISC-V hay, pero hay uno que te va mostrando cómo van a hacer los datos. Entonces, no sé qué es. Bueno, entonces por hoy que dejamos acá, como repasito, no sé si pudiera acordar un poco de lo que es el procesador de ciclo. Entonces, a partir de la próxima, vamos a hacer. Vamos a empezar con el pipeline directamente. Entonces, les pido que repasen un poquito esto, si quieren las instrucciones, ya se la próxima la acabo de compartir. Bueno, buenas noches. Bueno, nos vemos, chicos. Ahí dejamos por hoy. Sí, sí, también. Gente, tómense 10, 15 minutos y seguimos con el práctico. Ahora sí.